Bienvenidos, comenzamos marzo con un programa intenso en el que vamos a contarles en menos de una hora la actualidad informativa que se ha producido en los últimos días. También prestaremos atención a asuntos de interés para la comunidad de sordos que viven en Canarias. Avanzamos titulares. El gobierno canario alerta de la situación de emergencia social en la que se encuentran las islas por el paro. Febrero dejó casi 5.000 desempleados más. En total son 278.898 personas las que están sin trabajo en el archipiélago. El Ejecutivo Autonómico pide al Central que articule medidas específicas para hacer frente a este grave problema en las islas. Acaba el plazo para presentar alegaciones contra las prospecciones petrolíferas. El Cabildo de Lanzarote ratifica en un pleno extraordinario las que han presentado el Ministerio de Industria. Salvo el Partido Popular, los grupos presentes en la corporación mostraron su rechazo a las intenciones del gobierno estatal. Y de La Palma nos llegaba una noticia inquietante. La gerencia del Hospital Insular denunciaba que aumentan los casos de ancianos que con el alta médica son abandonados por sus familiares en el centro. Y abandonados también se sintieron los pasajeros del Costa Alegra. El crucero que hacía una travesía por el Índico quedó a la deriva a consecuencia de un incendio. La empresa tardó 3 días en remolcarlo hasta un puerto. Entre los pasajeros, 4 canarios que están bien y nos han contado cómo lo vivieron. Estafa millonaria en Gran Canaria. Hasta 10 personas han sido detenidas por su implicación en una red que se dedicaba a vender bonos de guagua falsos. Operaban en 2 céntricos locales comerciales de Las Palmas de Gran Canaria. El fraude se eleva hasta los 850.000 euros. Aniversario de Funcasor. La Fundación Canaria del Sordo presentaba esta semana los actos que celebrarán al cumplir 20 años de existencia. El Cabildo de Tenerife la ha propuesto para que reciba la medalla de oro de Canarias. La rentabilidad social de los medios de comunicación públicos es asunto que está en boca de todos en estos tiempos de crisis. Se habla de la supresión de medios públicos por lo que cuestan, pero no de la importante labor social que desarrollan. Este ha sido el principal argumento de la directora de Televisión Pública de Cataluña, Mónica Terribas, que esta semana ofrecía una conferencia en Las Palmas de Gran Canaria. ¿Por qué y para qué son necesarios los medios de comunicación públicos? La información de cada una de las 7 islas, la cohesión y la divulgación de la cultura canaria no estarían al alcance de los ciudadanos. Argumentos de peso para defender la existencia de los medios de comunicación públicos que Mónica Terribas, directora de la Televisión Pública Catalana, conoce y defiende. Necesitamos un medio para que la gente sepa lo que ocurre en Gomera, lo que ocurre en Gran Canaria. ¿Por qué necesitamos eso? Porque si no, no existiríamos como sociedad cohesionada y vertebrada. Es imprescindible tener unos medios que garanticen la cohesión social con el territorio para que ese territorio exista en el imaginario de la gente. Terribas insiste, la solución a la crisis no pasa por silenciar a los medios públicos. La desaparición de las televisiones autonómicas no va a solucionar el problema de la crisis, como ustedes bien saben. Lo que pasa es que es un escaparate fundamental para generar titulares. Fundamental. Porque se ve el recorte. Desaparece una pantalla y se nota. Inmersos en la crisis, el panorama actual tampoco ayuda a entender la importancia real del servicio de un medio público. Y creo que estamos ante un momento de alarma nacional por el desconocimiento de lo que hay detrás del servicio público. Un periodo muy triste de crisis económica que nos somete a todos en una incertidumbre que va a durar, hace que uno de los escaparates claros que son las televisiones se traduzca solo en números y nadie piense en el fondo de la función que cumplen esos medios en sus entornos. Un servicio, el de los medios públicos, que se compromete con la sociedad y que en el caso de Canarias cumple una función insustituible por la singularidad de nuestro territorio. La conferencia fue presentada por Guillermo García, director general de Radio Televisión Canaria, y Francisco García, presidente de Videoreport Canarias, la empresa que genera contenidos del ente público autonómico. En el acto también estuvo el presidente del Gobierno de Canarias.
Las instalaciones de Canarias 7 se han convertido en el lugar de encuentro entre responsables públicos, empresarios, trabajadores del sector audiovisual canario y medios de comunicación. La conferencia de Mónica Terribas, directora de la TV3 catalana, ha puesto sobre la mesa el valor social de las televisiones autonómicas. El presidente de Canarias, Paulino Rivero, ha defendido la existencia de Radiotelevisión Canaria como el medio de comunicación que une las islas y promociona su identidad. Nuestra sociedad tiene el derecho a sentirse bien informada por un medio, y además en este caso, en el caso de Canarias, dada la complejidad del archipiélago, un medio, y esto no lo puede hacer sino un medio público que garantice la pluralidad informativa y además que alcance a todos los canarios. Su dimensión social, su capacidad para articular una sociedad y para, como en el caso de Canarias, atender las singularidades de la lejanía y la insularidad, obligan a moderar esos ajustes en el gasto. Falta de respeto a la intimidad se cotiza y se vende, la gente la vende. Por tanto, necesitamos televisiones públicas que actúen ahí como contravalor. Una quincena de empresas audiovisuales dan servicio a Televisión Canaria, generando cientos de puestos de trabajo. Sin ingresos estatales peligran servicios públicos esenciales en Canarias. Se avecinan duros recortes y según Rajoy 2012 no va a ser un año fácil. El presidente del gobierno español apela a la sensatez de los ciudadanos y precisamente sensatez lo que ha exigido Paulino Rivero estos días. En su blog el presidente de Canarias argumenta que en materia económica la minoración de los ingresos procedentes del Estado dejan en un delicado equilibrio las cuentas públicas. En este sentido, el área de Economía y Hacienda asegura que si se bajan los ingresos no se garantizan los servicios públicos esenciales. No parecería justo que se actuara de la misma forma en territorios, comunidades autónomas que han cumplido con sus obligaciones que con otras. Es decir, yo creo que lo que espero es que el gobierno del señor Mariano Rajoy cumpla con Canarias. Canarias no se puede permitir la pérdida de un solo euro más de última financiación porque pondría en riesgo la prestación de los servicios públicos esenciales. La prestación de los servicios públicos esenciales en comunidades autónomas como la Canarias tiene unos sobrecostes derivados de nuestra dispersión y nuestra insularidad. Esperamos que eso se cumpla y se corrija. Por eso hemos reclamado la creación, la puesta en marcha de ese grupo de trabajo que revise el sistema de financiación que a todas luces es injusto para con Canarias. Rivero y Ortiz subrayan que una política sustentada en los recortes no acabará con la crisis y piden a Madrid medidas que ayuden a crear empleo y no a destruirlo. Consideran que las islas han dejado de recibir 1.500 millones de euros que les correspondían en los últimos 3 años. Y en Madrid, mientras tanto, este lunes la consejera de Empleo del Gobierno canario participaba en una mesa sectorial convocada por la ministra de Empleo y Seguridad Social. Fátima Báñez informaba a las comunidades autónomas de las líneas generales de la reforma laboral. Margarita Ramos ha pedido a la ministra una reunión extraordinaria para tratar de forma específica el índice de desempleo canario que supera el 30%. La consejera ha recordado que la financiación del plan de choque puesto en marcha por el Ejecutivo Autonómico para fomentar el empleo está garantizado. Una parte con la que somos prudentes en el margen de financiación, dando por seguro que esas cantidades como mínimo sí van a estar cubiertas por el Estado y los fondos europeos, pero también sin cejar en ningún momento nuestra demanda de mantener el mismo régimen de financiación que tuvimos al menos en el ejercicio del año 2011, puesto que este año la tasa de paro en Canarias ha subido y ha sobrepasado el 30%. Y el presidente de Canarias, Paulino Rivero, se reunía con la ejecutiva de la Federación Canaria de Municipios para analizar la ejecución de la Ley de Desarrollo Rural Sostenible. Una norma que desde la FECAM consideran fundamental para el desarrollo económico de Canarias por el importante volumen de inversión que genera 80 millones de euros, en su mayoría procedentes de fondos europeos. Representantes de la FECAM se han manifestado también preocupados porque resultará difícil, aseguran, para las islas aplicar el Real Decreto sobre el pago de proveedores según los tiempos marcados por el Ejecutivo Central. Una ley muy importante en Canarias que puede traer 80 millones de inversión, de los cuales el 50 vienen del Estado vía fondos europeos, y en estos tiempos que vivimos y en cualquiera de los tiempos no se pueden perder esos recursos.
La crónica de sucesos nos dejaba a un muerto en las carreteras de Tenerife. Un hombre de 40 años de edad fallecía pocas horas después de sufrir un accidente de tráfico en la carretera que une Guargacho con Guasa, en el municipio tinerfeño de Arona. Por causas que se desconocen, el coche de la víctima chocó frontalmente con otro, quedando atrapado en su vehículo, que volcó, teniendo que ser rescatado por los bomberos. La Guardia Civil tuvo que interrumpir el tráfico por espacio de 1 hora. Aquí una carretera muy peligrosa que debería poner una semáforo, hay accidentes casi cada mes. Estaba cortado porque chocaron 2 coches de frente y generalmente en esta carretera pasan demasiado fuerte, constantemente están pasando los coches y policía siempre está con radar. Rescate en aguas Canarias. Un pesquero se hundía el pasado domingo a 164 millas del sur de Maspalomas. El pesquero de bandera marroquí, capitán español, tenía 27 tripulantes a bordo. Todos se encuentran en buen estado de salud. Fueron rescatados con ayuda de otros pesqueros que faenaban también en esa zona y colaboró también Salvamento Marítimo. Los tripulantes lucharon hasta el último momento por mantener a flote la embarcación, que tenía una vía de agua, pero no pudieron impedir su hundimiento. Los americanos se interesan por el funcionamiento del 112 canario. El Departamento de Estado de Estados Unidos se interesa por el funcionamiento del teléfono único de emergencias en Canarias 112. El Departamento de Estado tiene como prioridad el velar por la seguridad y por la salud de los ciudadanos americanos que están fuera. Por lo tanto, nuestros contactos con estos first responders, con las personas que tienen en sus manos la primera respuesta, es crucial. Crucial para que cuando uno de sus ciudadanos se ve implicado en una emergencia en Canarias, reciba la inmediata ayuda del consulado. En esta sala se reciben cada día más de 7.000 llamadas, muchas en otro idioma por la afluencia de turistas. El 112 de Canarias, el Centro Coordinador de Seguridad de Emergencias del Gobierno de Canarias, pues atiende en inglés, alemán, francés, italiano, español, en base, eso ha sido calculado en base a los diferentes turistas que recibimos durante el transcurso del año, ¿no? De esta forma, los turistas no se ven desamparados en caso de emergencia. Otros países como Canadá también visitarán el 112 en los próximos días. Los pobres son los primeros en quedarse sin ayudas en tiempos de crisis. Se le podría describir como la figura visible del cristianismo en Latinoamérica. El cardenal Óscar Maradiaga. De su trabajo con los más desfavorecidos le llega el último cargo al que ha accedido, nombrado por Benedicto XVI, presidente de Cáritas Internacional. Es cosa de todos los días motivar la solidaridad. Qué triste es que cuando hay crisis económica, el primer dinero que desaparece es el de los pobres. Cuando hay demasiada prosperidad económica, a veces el ser humano cambia de Dios y se dedica a buscar al Dios dinero, al becerro de oro. Pero muchas veces una crisis puede ser una oportunidad también para la orientación de la vida. Algunos compatriotas se acercaron a Maradiaga para mostrarle su admiración, aprovechando que presidirá las jornadas de cristianismo y Latinoamérica. Lo principal que le pedimos a Europa es eso, que sigan siendo un ejemplo de unidad y de solidaridad. Organizado por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, el encuentro tendrá lugar este lunes y martes. El Cabildo de Lanzarote se posiciona contra las prospecciones petrolíferas. No a las prospecciones petrolíferas. El Cabildo de Lanzarote ha presentado las alegaciones que remitirá este miércoles al Ministerio de Industria y Energía en contra de la búsqueda de petróleo frente a las costas de Lanzarote y Fuerteventura. Esta probablemente sea la mayor de las amenazas que comprometen el futuro de estas islas y de esta isla, cuyo gobierno me corresponde representar y presidir desde todo punto de vista, desde el punto de vista de su modelo de desarrollo. El único partido a favor de las posibles prospecciones petrolíferas es el Partido Popular, cuyos 6 consejeros han votado en contra de las alegaciones. No conozco ningún solo país que teniendo petróleo no los traiga. Nosotros
Ahora lo único que vamos a hacer el Partido Popular es plantear las prospecciones petrolíferas, ver si efectivamente ahí hay o no petróleo y hay no gas, continuando la labor que el Partido Socialista lleva haciendo durante todo este tiempo. A las alegaciones se han unido el informe de la Sociedad Española de Ornitología, que afirma que de llevarse a cabo las prospecciones afectarían al banco de aves que habitan en las islas. Además, un informe de Greenpeace que admite que de producirse un accidente, este sería equiparable a lo ocurrido en el Golfo de México. Y el Cabildo de Lanzarote también ha remitido a la UNESCO el acuerdo plenario de la Reserva de la Biosfera de la isla en contra de las prospecciones petrolíferas. El presidente Pedro Sanginés ha solicitado además a este organismo la emisión de un informe que explique las repercusiones ambientales que esas extracciones de petróleo tendrían en la isla si se llevaran a cabo. Encontraron su cuerpo sin vida en un recuento rutinario. Ni siquiera su compañero de celda se había percatado de que estaba muerto. Se trata de un recluso de la prisión Las Palmas 2, ubicada en Gran Canaria. El cadáver fue trasladado al Instituto de Medicina Legal. Habrá que esperar a los resultados de la autopsia para conocer las causas exactas de su muerte. Estamos ante uno de los febreros más secos de los últimos 50 años. Es la presa de Las Niñas, uno de los embalses más importantes de la isla de Gran Canaria. Está por debajo de la mitad de su capacidad. Su imagen es reflejo de cómo se encuentra el conjunto de presas del archipiélago. Justo el domingo estuvieron unos amigos que hacía un año que estuvieron viendo rebosar la presa y al año han vuelto y han visto que da pena, que no ha llovido, está todo seco, el paisaje un poquito triste. Y es que este invierno apenas ha caído una gota de agua. Llevamos prácticamente desde el mes de octubre con ausencia de precipitaciones. Ya digo, las pocas precipitaciones que se han recogido han sido debidas al alisio y han sido precipitaciones muy débiles y sin demasiada importancia. Diciembre de 2011 fue el más seco de los últimos 60 años y enero también ha sido muy seco, con zonas extremadamente secas, sobre todo en El Hierro, Tenerife, Fuerteventura y Lanzarote. Hemos tenido el anticiclón muy reforzado que ha hecho que todas las borrascas se hayan desplazado y no hayan entrado en nuestra región. Este martes miramos al cielo y la intuición junto a la predicción meteorológica para los próximos días avisan de que habrá pocos cambios. No llueve, pero sí nieva. Un manto blanco ha vuelto a cubrir las cumbres palmeras tras la nevada de hace un par de semanas. En esta ocasión los termómetros no llegaron a los 6 grados bajo cero de entonces, pero sí se han registrado bajas temperaturas. Además de los cuervos, son pocos los que se han acercado hasta la zona más alta de la isla este martes, algunos por trabajo. Esta mañana me puse en contacto con la residencia y no, me dijeron que había un poquito de nieve, pero que creo que hielo no hay. Y esto es 4x4 y yo pienso que suba bien, no creo que haya problema hoy. Otros por placer. Es muy agradable y muy interesante, porque en la costa hace sol y habrá unos 15 o 16 grados. Y luego subes hasta aquí y te encuentras con la nieve. Nosotros venimos desde Puerto Naos, tardamos 2 horas en llegar aquí. En la costa habrá 20 grados centígrados. Hasta 4 centímetros de grosor ha alcanzado la nieve en algunos puntos de la carretera del Roque, una capa que no tiene visos de aguantar demasiado los embates del sol. En La Palma, precisamente, estaba este martes el vicepresidente y consejero de Educación del Gobierno de Canarias, José Miguel Pérez. Asistía a una reunión con los directores de los centros educativos de la isla con la idea de conocer de primera mano cómo está transcurriendo el curso y planificar las novedades que se implantarán en el siguiente. En ese encuentro también ha insistido en la necesidad de que se mantengan las partidas económicas para que Canarias desde el Gobierno español. Y ese es el reto que yo le planteo ahora al Partido Popular en materia educativa, que no nos bajen un céntimo en materia educativa en Canarias, que los programas de cooperación territorial se mantengan, que se mantenga el plan de infraestructuras educativas de Canarias, 40 millones de euros, 22 millones de euros la cooperación territorial, que se haga ese esfuerzo en España. En Lanzarote, Cándido Reguera sorprendía a todos presentando su dimisión como alcalde de la ciudad. En una rueda de prensa explicaba que dejaba el cargo para evitar una moción de censura que se iba a presentar contra el grupo de gobierno.
Ahora la alcaldesa en funciones, Naira Callero, tendrá 10 días para convocar un pleno en el que se exija un nuevo alcalde y se confirme la composición de un nuevo gobierno en el que estarían los socialistas junto a Coalición Canaria y Alternativa Ciudadana. La voluntad del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Recife es cumplir nuestros compromisos. Teníamos un pacto de 4 años con el Partido Socialista y nosotros reivindicamos cumplir ese pacto. Y si eso pasa porque don José Montelongo se presente candidato, ustedes sepan que tendrá nuestro apoyo. En esta época de crisis, para montar un negocio a veces no vale solo con tener una buena idea, sino que hay que tener además el dinero. A la Fundación DISA se le ha ocurrido buscar unos y a otros y ponerlos en contacto. Ha elegido a los 10 mejores proyectos de emprendedores en Canarias y los protagonistas de esas ideas las han expuesto ante posibles inversores. Entre los proyectos presentados, un banco de memoria en Internet para compartir vivencias, otro que combina la venta de productos personalizados con la inteligencia artificial o un sistema electrónico de compensación de deuda. Hay quien está convencido de que algunas de esas ideas saldrán adelante. Homenaje literario por el Día de las Letras Canarias. Sus labios eran tan rojos y tan espesas las cejas que las flores se quedaron más pálidas que la cera. Se rinde así homenaje a Pedro García Cabrera, ilustre canario y destacado poeta cuyo trabajo intelectual traspasó las fronteras de las islas, considerado como uno de los autores más relevantes de la poesía hispánica del siglo XX. Maestros y escolares han protagonizado el acto institucional que ha estado presidido por el titular del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero. Celebrando su poesía y su trayectoria, celebramos también el orgullo de pertenecer a esta tierra, la capacidad que hemos demostrado para superar todos los obstáculos, todos los aislamientos, que ha tratado de imponernos la historia y la geografía. El concierto en el Tapete del Mar puso la nota musical. También se rindió homenaje a José de Vira y Clavijo, en cuya memoria se instauró el Día de las Letras Canarias. El acto volverá a celebrarse este miércoles en la sede de Presidencia del Gobierno en Gran Canaria y con el que comienza todo un año dedicado a la lectura de la obra del autor Gomero. 7 algas súbditas rebeldes. Canarias se suma a las protestas por los recortes. Nuevas manifestaciones contra la reforma laboral. Sindicatos y trabajadores muestran su desacuerdo con una norma que aseguran solo traerá más empobrecimiento a la sociedad y que no combate las elevadas cifras de paro. Que están demostrando ser absolutamente inútiles y que están condenando a una parte muy importante de la población europea y española a la más absoluta de las miserias. Y que finalmente nos han llevado a esta presión del problema que tenemos con los mercados, con la inflación, con el control del déficit, que nos está llevando a la ruina una y otra vez. Señalan que las cifras hablan por sí solas, 25 millones de parados y ni un ápice de confianza en el nuevo marco laboral. Por eso los sindicatos ya están pensando en convocar nuevas manifestaciones. Por supuesto que sí. Yo ya estoy avisando que la próxima semana vamos a convocar más. Los sindicatos instan a la Comisión Europea a que eleve los impuestos a los más ricos. Consideran que la reforma laboral supone un retroceso en los derechos de los trabajadores. Consideran todas las condiciones para una huelga general. La fecha más señalada, el 29 de marzo. Consideramos que es necesaria una huelga y probablemente la hagamos. Que ya preveemos que va a ser antes de lo que muchos se piensan. Es la segunda manifestación en lo que llevamos de año contra las políticas de austeridad. Precisamente a esos ajustes se refería el presidente del Gobierno de Canarias en una conferencia que ofrecía este miércoles en Madrid. Paulino Rivero ha dicho en el Foro de Intereconomía que ha quedado demostrado que tal y como él anticipó no bastaba con un cambio de gobierno en España para arreglar los problemas, sino la situación viene marcada por cuestiones de fondo. Rivero pide sensibilidad con Canarias y ha dicho que los presupuestos generales del Estado que preparan estos meses el gabinete de Rajoy serán la prueba de fuego para demostrar la sensibilidad del gobierno español con el archipiélago. Rivero recuerda que las islas han hecho la tarea a la hora de corregir el déficit y que los canarios nos merecemos como mínimo el mismo trato que el resto de ciudadanos. Los servicios básicos, lo que es la educación, lo que es la sanidad
y lo que son las políticas sociales, que son competencias del Estado que han sido transferidas a las comunidades autónomas, en ese apartado, el Estado tiene la obligación de tratar a todos los ciudadanos por el mismo rasero. Vivan en el norte, en el oeste, en el este o en la parte más sur, perdidos en el Atlántico. Estamos haciendo el trabajo. Y por tanto, como estamos haciendo el trabajo, y eso nos permite hoy estar entre las comunidades, insisto, que está cerca del cumplimiento de los objetivos del déficit y es la menos endeudada per cápita de toda España, pues tengo que decir que no es fácil administrar las comunidades autónomas desde los criterios que se intentan en estos momentos imponer por parte de Bruselas y el Estado. Los presupuestos generales del Estado deben de ser justos, solidarios, equilibrados y corregir, en primer lugar, aquellas cuestiones de fondo que sirven para poner a todos en igualdad de condiciones. Estudios sobre los efectos del calentamiento global en las islas. Sube la temperatura y no es un problema aislado. El calentamiento global afecta al frágil equilibrio de los ecosistemas. La emisión de gases nocivos a la atmósfera acelera este proceso, que solo en Tenerife demuestra que en los últimos 50 años la temperatura ha aumentado 1/10 cada 10 años. Este estudio además precisa no solamente un dato de elevación general de la temperatura, sino incide en que esa elevación se está produciendo, si analizamos el conjunto de la isla de Tenerife, en unas áreas más que en otras. Básicamente se está produciendo en área terrestre, más que en área oceánica. Se está produciendo también en áreas de altura y especialmente en las vertientes volcadas al barlovento. De continuar con el ritmo de emisiones de CO2, el aumento de la temperatura será aún mayor. Con el análisis de concentración de emisiones de CO2 que hay en la actualidad, 1,5 grados más, 2 grados con respecto a la época industrial, se puede dar casi por seguro. Para el Gobierno de Canarias, el compromiso por la sostenibilidad pasa por la aplicación del denominado Pacto por las Islas Europeas, cuya finalidad reside en impulsar políticas energéticas sostenibles en todos los países de la Unión. En La Palma, inquietante denuncia: aumentan los casos de ancianos abandonados en el Hospital General de la isla. 10 ancianos son los que hoy en día utilizan cama en el Hospital General de La Palma, sin tener otro lugar donde ir. Entraron con patologías y tras ser atendidos y dados de alta a sus familiares, se desentendieron de ellos. No es la primera vez, ni por desgracia será la última, de que personas que tienen el alta médica, pues sus familiares se niegan a llevárselos a su domicilio, pues aduciendo múltiples excusas. Y bueno, la isla de La Palma no es menos y es cierto que hay algún enfermo que con el informe de alta edad no ha sido retirado del hospital por sus familiares, ¿no? Desde el hospital piden un cambio legislativo para solucionar esta situación. Algunos llevan ya más de 2 años viviendo en el centro sanitario. Y algunos llevan años y bueno, la situación se ha cronificado y bueno, tampoco el paciente es culpable de su situación y yo creo que humanitariamente no podemos hacer, mientras no haya otra solución, que hacer lo que estamos haciendo. Un acto de empatía que invita a la reflexión, ya que con suerte todos llegaremos en algún momento de nuestras vidas a la tercera edad. Las carreteras canarias se han cobrado una nueva víctima. Una mujer ha fallecido atropellada en Las Palmas de Gran Canaria a la altura del cruce de Costa Ayala. La víctima, como decimos, es una mujer de 65 años que falleció en el lugar del accidente tras el atropello. Los servicios de emergencia que acudieron al lugar no pudieron hacer nada por salvar su vida. El accidente provocó grandes retenciones en ambos sentidos. Pesadilla nocturna para los vecinos de Arrecife. La noche muestra su peor cara cada fin de semana en la calle José Antonio. Los vecinos llevan años denunciando lo que ven: peleas, escándalo y ruidos que les impiden conciliar el sueño de viernes a domingo. Yo para dormir uso tapones, pero en el salón no se puede estar. Colchones en las ventanas, cualquier cosa vale para evadir de alguna manera el ruido que proviene de la calle y también de los bares y discotecas que hay alrededor. No solo es el ruido de la calle, sino que el ruido se propaga por el suelo, por las paredes de los edificios. Aunque los propietarios de los locales aseguran que están insonorizados y que cierran los locales a la hora que indica la normativa, la realidad para los vecinos es bien distinta.
Yo me levanto a las 6 de la mañana para ir al trabajo, aparte de que me pego toda la noche sin dormir porque no puedo dormir. A las 6 de la mañana me levanto y hasta las 6 menos cuarto estoy escuchando música. Se sienten desoídos, por ello han puesto en los balcones de sus casas estas pancartas. Quieren hacer visible su situación, reclamar su derecho al descanso. En torno a unas 140.000 personas en Canarias padecen algún tipo de enfermedad rara o poco frecuente. De entre ellas, cerca de 2.000 son de tipo neuromuscular y el resto se agrupan en 152 tipos diferentes. Es el desconocimiento de este tipo de enfermedades uno de los principales inconvenientes para estas personas. Con motivo de la celebración del Día Mundial de las Enfermedades Raras, diferentes asociaciones centrarán esta jornada en la necesidad de aumentar los estudios y conocimientos de este tipo de patologías, así como de facilitarles ayuda para acudir a los diferentes centros hospitalarios de referencia. Juega y se divierte como los demás niños, pero siempre bajo la atenta mirada de su madre, Eva. Se llama Rita y desde que nació sufre una enfermedad que a día de hoy no está catalogada. El diagnóstico que tiene escrito es de un 66% de minusvalía psíquica con retraso madurativo y un diagnóstico sin especificar. Eso es lo que está dentro del dictamen. Ella tiene ahora en septiembre 16 años, pero su edad cronológica, creo que lo digo bien, es de 5 y hay cosas que llegan hasta los 8. Cada día su madre intenta que su hija lleve a cabo una vida normal. ¿Qué haces en el cole? Bien, yo no sé, para estudiar un poquito la letra. Pero dice que todavía queda mucho trabajo por hacer. Necesita, ahora mismo dentro de las poquitas limitaciones o poquitas cosas que tenemos, ella tiene, yo estoy yendo a un gabinete 2 veces por semana de logopedia y terapeuta, porque ella al no saber leer y escribir, hay que estar machacando eso continuamente. Una lucha que ambas afrontan juntas y que les llevará el próximo mes de marzo hasta Madrid, al Hospital 12 de Octubre, donde esperan conocer finalmente, sin perder la sonrisa y la esperanza, el diagnóstico exacto de su enfermedad. Es que ella no se le da muchos besos, hay que dársela. 29 de febrero no es un día como otro cualquiera. Leonel acaba de nacer. Tenía previsto llegar el 24 de marzo, pero ha querido escoger una fecha especial, un 29 de febrero de un año bisiesto. Sus padres ya han tenido alguna conversación sobre sus fiestas de cumpleaños. Pues sí, estábamos pensando de los años bisiestos el 29 y el resto de los años pues el día 1. Hay quien ya tiene experiencia en esto. Es un día que lo notas como de verdad tu cumpleaños porque todo el mundo te llama pues justamente ese día. ¿Que para qué sirve un año bisiesto? Corrige el desfase que existe entre la duración real de los años normales, los 365 días y 6 horas aproximadamente, ajustándolo cada 4 años con un día más en el calendario. Muchos no lo tienen claro. ¿Que febrero tiene más de 29 días? Pues como la menstruación, de 28 días más o menos. Hasta crea debate. 29 de febrero. Es un día que se le añade al año porque... Cada 4 años. Por el rollo de la luna o algo de eso, ¿eh? Y afortunadamente, algún acierto. Sí, que el mes de febrero trae 29 días. En algunos países como Grecia o Escocia se considera el año bisiesto como símbolo de la mala suerte. En otros, como en Irlanda, la tradición manda que se premie a los niños nacidos en este día con 100 euros. Acaba la pesadilla para los 4 canarios que se quedaron a la deriva a bordo de un crucero en el Índico. Por fin terminaba la pesadilla. El Costa Alegre llega a puerto y entre los más de 600 pasajeros que pisan tierra sanos y salvos, 4 canarios. Fue el caos, porque sin agua, sin luz, sin comida, y ya estuvimos 4 días a la deriva. La compañía Costa se ha portado bien porque realmente empezó a alertar a todos para que vinieran a asistirnos, pero ha sido horroroso, porque realmente 4 días un caos, que te puedes imaginar, durmiendo en cubierta, sin baño, sin agua, un desastre. Lo que iba a ser un crucero de lujo por el Índico terminó así, como están viendo. Los turistas duermen en las hamacas, el barco está sin luz y el calor en el interior es insoportable. 3 días han pasado en cubierta a la intemperie sin suministro de agua mientras el barco era remolcado por un pesquero hasta puerto.
Hemos rozado prácticamente la tragedia. Si hubiésemos tenido que evacuar en barcas, sí que hubiera sido grave. Centenares de personas en una barca a la deriva. 376 de ellos han aceptado una oferta de la empresa de cruceros para continuar 2 semanas de vacaciones en el archipiélago índico, con todos los gastos pagados. De los 15 españoles, 9 se quedarán. Ahora vamos a disfrutar de las islas. El resto no ha podido continuar con su viaje después de lo ocurrido y ya han empezado a regresar en vuelos charter a sus países de origen. Desarticulada una red que podría haber estafado casi 1 millón de euros. Es uno de los 2 bazares donde se vendían los bonos de guaguas falsificados. Los 2 supuestos cabecillas de esta red de falsificación, un matrimonio que clonaba las tarjetas en su propio domicilio, permanecen en prisión acusados de un delito de falsedad documental y estafa. El montante total defraudado podría ascender a 850.000 euros. Se había detectado por parte de la empresa de guaguas municipales y por parte de la empresa global una serie de desajustes entre los bonos que salían de la empresa y los viajeros que utilizaban los transportes públicos. Las pesquisas no estuvieron exentas de dificultad, ya que las falsificaciones eran de cierta calidad: color, muescas, hologramas, tamaño. La presunta red delictiva la componían otras 8 personas que han sido puestas en libertad con cargos a la espera de analizar el numeroso material informático incautado. A ver qué hay dentro de los discos duros y qué más han hecho, porque pensamos que 50.000 tarjetas pueden dar para más cosas. O sea, pueden clonarse otro tipo de tarjeta. 55.000 tarjetas que también fueron requisadas y que estaban aún sin imprimir. Podrían haber alcanzado un valor en el mercado de 357.000 euros. La operación sigue abierta. El gobierno estudia nuevos ajustes para reducir el gasto público. El anteproyecto de ley recoge eliminar 9 organismos, comisiones y consejos de administración. Se lograría así recortar gastos, mejorar en eficiencia y reducir la dimensión de la administración autonómica. El objetivo es generar ahorros en el gasto público, especialmente vinculados a la supresión y reordenación de organismos, y asimismo aumentar la eficiencia en la prestación de los servicios públicos. El Ejecutivo estudia además crear un impuesto medioambiental que obstaculice que se extraiga petróleo en aguas canarias. Establecer una norma tributaria de tal rango que haga absolutamente disuasorio efectuar las prospecciones. Es decir, que ninguna compañía pudiese estar interesada en seguir con ellas adelante. Una herramienta más para impedir frontalmente cualquier prospección o extracción de petróleo en Canarias. El Gobierno además ha confiado en que los presupuestos generales del Estado cumplan con Canarias para poder mantener los servicios públicos esenciales. Precisamente para hacer frente a estos tiempos de crisis, Anagramas cree que Europa debe financiar programas específicos contra el paro en las regiones ultraperiféricas. Que España se ponga de acuerdo con Portugal y con Francia para obtener del Fondo Social Europeo unos fondos específicos para las regiones ultraperiféricas para temas de empleo y de formación laboral. También para establecer un marco regulatorio diferenciado para el sistema eléctrico canario. Las zonas aisladas, y la isla de Tenerife lo es, la de Gran Canaria también, la de La Palma también, tienen que tener, desde luego, unos sistemas que garanticen no solamente la producción, sino la distribución, sino la optimización de los recursos energéticos, diferenciado de lo que ocurre en la península. Frenan un desahucio por impago de hipoteca en Tenerife. Jesús es uno de los afectados por la crisis hipotecaria en Tenerife. Tiene una deuda con una entidad bancaria de 9.870 euros. Por esa cantidad se enfrenta a la subasta de un apartamento que compró en el núcleo lagunero de Bajamar. Asegura que la entidad bancaria ha evitado solucionar el conflicto. Siempre se cerraron en banda. Deme tiempo para conseguir el dinero, deme tiempo, no me hagan esto, que no había manera de pararlo.
Como este caso, muchos en Canarias. La plataforma de afectados por la crisis hipotecaria de la isla no ha contabilizado el número de desahucios, pero aseguran que es una situación que se repite en todos los municipios. Ellos están en la misma situación en la que se encuentra muchísima gente, que siempre se acerca al banco a buscar una solución y son las entidades bancarias las que no aportan soluciones. Al final, la presión ha hecho que entidad bancaria y afectado se reúnan. Quiere arreglar la cuestión y que se pondrá en contacto conmigo pues antes del lunes, ya que el martes es la subasta del apartamento. De aquí al lunes tratarán de buscar una solución. De momento ese es el compromiso antes de la fecha de la subasta, el 7 de marzo. Nueva imagen para las remudas en Gran Canaria. El proyecto de rehabilitación responde ahora a las necesidades de este núcleo residencial de Telde. Para ello fue imprescindible la elaboración de un estudio social del barrio. La mejora de 1.552 viviendas y espacios comunes responde a la colaboración del Gobierno central y autonómico, Cabildo y Ayuntamiento y los propios vecinos. Tenemos que esperar todos que estos ajustes no pongan en riesgo lo que son las políticas pensadas para las personas, para lo más importante de una sociedad. Las obras comenzaron hace 2 años. En la primera fase se intervino el interior de las viviendas. Luego las reparaciones se centraron en las zonas comunes. Por mantenerlo limpio, por mantenerlo cuidado, y eso es un problema también de mentalización de todos nosotros, desde los más pequeños hasta los mayores. Entre las intervenciones, la renovación de espacios dedicados al ocio y al deporte, colocación de un escenario, son en suma puntos de disfrute público que resultan de la aportación de los vecinos. Todos, con sus ideas, han manifestado cuál era el cambio que necesitaba el barrio, y a ello responde el lema de este proyecto: Revive Remudas. Sin miedo al futuro. A Pablo Pineda no le gusta hablar de discapacidades, sino de habilidades diferentes. Que todos somos un poco capacitados y discapacitados. Todos tenemos nuestra capacidad y nuestra discapacidad, aunque no lo queramos asumir. Mis padres en ese sentido siempre han creído en mí. Y los padres no se creen que su hijo puede, no les puede exigir al resto que lo haga. Porque me hace sentir normal. Pineda ha llevado su filosofía a la práctica, protagonizó una película y consiguió ser nominado al Goya y a la Concha de Plata en San Sebastián. Sin embargo, no se considera actor. No he estudiado nada, ni de arte, dramático, yo cero. Todo eso junto pues hace que tenga que dejar el cine, ¿no? Porque y me dediqué pues, precisamente al mundo que yo sé, que yo puedo seguir aportando, ¿no? Que es el mundo de las charlas. Pineda ha hablado sobre este y otros temas en una conferencia para la que ha agotado las entradas, organizada por Simpromi, dependiente del Cabildo tinerfeño. Que sustituirlo por otra familia que... Los datos del paro y el mes de febrero nos deja otra cifra récord. Ha vuelto a subir el número de desempleados en todo el país, aumentó en 112.269 personas. Con este dato ya son más de 4.700.000 personas en España las que no tienen trabajo. Es el peor febrero que se registra desde 2009. En Canarias la tendencia también es negativa, pero en las islas el incremento está por debajo de la media con 4.915 personas, lo que supone un aumento de casi un 1,8%. El Gobierno canario ha pedido al Ejecutivo español que apruebe los presupuestos generales de manera inminente y ponga en marcha medidas específicas para hacer frente a la situación de emergencia social que existe en el archipiélago. Y tras el Consejo de Ministros, el Gobierno estatal ha informado que el techo del déficit fijado por Europa es de un 5,8%. El reparto entre administraciones públicas, el Estado un 4%, la Seguridad Social equilibrio, las comunidades autónomas 1,5% y las corporaciones locales 0,3%. Todo ello en el entorno de un cuadro macroeconómico que parte de una previsión de crecimiento negativo del 1,7%. Los conductores peatones que paseaban por la concurrida avenida Anaga de la capital tinerfeña se vieron sorprendidos este viernes por el atropello de un hombre en los alrededores del paso de peatones situado a la altura de Plaza de España.
La víctima de unos 40 años resultó herido menos grave, según informaba el 112, por contusiones en una de sus piernas y en la cara. Una ambulancia medicalizada, con la ayuda de agentes de la policía local, fue la encargada de trasladarlo de forma inmediata hasta la residencia universitaria de Candelaria. Para evitar robos de cámaras de seguridad en los taxis de Las Palmas de Gran Canaria. Un cliente se sube a un taxi en Las Palmas de Gran Canaria y ocurre esto. El taxista, con discreción, activa la alarma. Suena en el centro de control de Miller Bajo. De inmediato se despliega una pantalla con la imagen de la webcam dentro del taxi. Y automáticamente vemos qué es lo que sucede, si hay una persona, si hay dos, si hay armas, si no hay armas, si hay instrumentos agresivos. Vemos exactamente qué es lo que está sucediendo. Se avisa a las unidades más cercanas que acuden al lugar y detienen al ladrón. Se trata de un simulacro para dar a conocer el sistema. En la ciudad hay 200 taxis con cámaras de seguridad que ya se han conectado con la policía local. Sirven para intervenir en caso de atraco, pero también para evitar incidentes. La intención de ir a robar o dejar de pagar la carrera, en cuanto ven la pegatina y ven la cámara. O sea, es un elemento muy disuasorio. El dispositivo cuenta con un disco duro en el portabulto que graba las 24 horas. Su instalación cuesta 1.200 euros. Los taxistas aseguran que la sola presencia de las cámaras ha servido ya para erradicar los atracos en estas 200 unidades. Nuevo concepto de nido en los hospitales canarios. Implicar a la familia en el cuidado del recién nacido es uno de los objetivos del cambio de concepto de nido de las unidades neonatales de los hospitales, según el protocolo del Ministerio de Sanidad, una medida que apuesta por acercar al recién nacido a su madre tras el parto para su mejor desarrollo. Los cuidados y los consejos de las enfermeras se acercarán ahora hasta la progenitora para ofrecer una atención más personalizada. La enfermera de nidos sigue los controles que antes se hacían en nidos, los seguimos haciendo en planta. Y aprovechamos ese momento para darle todas las explicaciones sobre ese recién nacido. Hablaremos de alimentación, hablaremos de cuidados del cordón, hablaremos de cuidados del pañal, de cómo se tienen que hacer todas las cosas. En el nido se seguirán realizando los primeros controles del recién nacido y solo permanecerán en él aquellos bebés que necesiten más atención. Por circunstancias maternas no pueda estar con ella, porque haya sido una cesárea o porque haya sido un parto instrumental o porque la mamá por otras circunstancias no se encuentre bien, entonces el recién nacido permanecerá en la unidad de nidos, ¿no? Una nueva línea de trabajo en la que participan pediatras, ginecólogos, matronas y enfermeras que ha comenzado a aplicarse en el Hospital Universitario La Candelaria este jueves. El Festival Internacional de Cine de Las Palmas de Gran Canaria ha presentado el ciclo África Hoy, compuesto por una selección de 8 películas independientes que reflejan la realidad social, cultural y política del continente africano. El director del festival, Claudio Utrera, ha asegurado que la vecindad de Canarias con África y la cinematografía emergente en el continente son motivos suficientes para la creación de este ciclo. El festival se celebrará entre el 16 y el 24 de este mes. Funcasor, la Fundación Canaria para las Personas con Sordera, está de enhorabuena. Se cumplen 20 años desde que comenzó a trabajar para facilitar la integración de las personas con discapacidad auditiva. Durante este tiempo, la Fundación ha cosechado importantes logros y ha ayudado a eliminar barreras. Por ello, el Cabildo de Tenerife ha propuesto que se le entregue la Medalla de Oro de Canarias. 2012 será un año de celebración para Funcasor. Desde 1992, más de 23.000 personas han pasado por sus instalaciones buscando ayuda o asesoramiento en un centro que se ha convertido en un referente para el colectivo de los sordos en Canarias. Alegría, incluso de orgullo, porque hemos logrado mantener durante todo este tiempo encendida una llama de ayuda a las personas con esta discapacidad. El trabajo serio, responsable, transparente que se ha desarrollado durante todo este tiempo, que ha permitido la integración nada menos que de unas 850 personas al mundo del trabajo, que fue el objetivo fundamental por el que surgió Funcasor.
Entre los logros de los que se sienten más orgullosos está que haya personas con discapacidad auditiva cursando estudios universitarios. Esto les inspira en un día a día afectado por la actual situación económica. Nosotros vamos a intentar que la crisis se note lo menos posible. De hecho, tenemos una empresa que se llama Laborsor, que en estos momentos da trabajo a 50 personas, la mayor parte de las cuales tienen algún tipo de minusvalía, y vamos a intentar mantenerla. Esperemos que esta crisis acabe algún día y nosotros vamos a intentar que la repercusión en este colectivo sea la menor posible. Esta labor ha sido reconocida por todas las instituciones insulares. Ahora el Cabildo de Tenerife ha propuesto a Funcasor como aspirante para recibir la Medalla de Oro de Canarias. Durante estos 20 años ha realizado una labor inmensa en integración de las personas sordas, en búsqueda de todas las soluciones que puedan tener las personas con sordera, una labor además de inmensa, intensa y con muchísimo rigor, pues con una gran generosidad por parte de todos. Solamente podemos apoyarlo porque llegan pues, donde no llegan las administraciones públicas. En Funcasor, para llegar al mayor número de personas posible y como están de celebración, han preparado un completo calendario que tendrá una fecha clave. El 27 de abril, que va a ser una especie de acto institucional en el que queremos expresar a la sociedad pues, nuestro agradecimiento por la ayuda que se nos ha prestado hasta ahora y al mismo tiempo pues, dar a conocer a toda la sociedad el trabajo que en estos 20 años se ha hecho. Antes de esta cita especial, Funcasor presentará en el TEA el cortometraje El Círculo. Después, el 8 de junio, se estrenará en el Teatro Leal la obra de teatro Un poquito de todo en lengua de signos. Será el 9 de noviembre cuando se celebre la entrega del premio distinguido Funcasor 2012, una forma de reconocer la labor de las personas implicadas en la lucha contra las barreras en la comunicación. Bien, es muy especial porque... Vemos a continuación otros asuntos de interés de forma más breve. La Federación de Asociaciones de Personas Sordas de las Islas Canarias organiza una charla sobre habilidades sociales en la familia, una actividad que seguro será muy didáctica y productiva para todos los que acudan. La jornada se desarrollará en la sede de la Asociación de Personas Sordas de Tenerife el próximo viernes 9 de marzo. La Asociación Cultural de Personas Sordas de Lanzarote convoca a sus socios para celebrar el próximo 17 de marzo una asamblea general. En la orden del día se encuentra el debate y aprobación del plan de actividades y proyectos para este año, además de un seguimiento a los acuerdos alcanzados el año pasado. El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad celebra los premios Sermi.es 2012, que reconocen la labor realizada por los elementos más dinámicos y comprometidos de la sociedad en favor de los derechos de las personas con discapacidad y sus familias. Quienes lo deseen podrán presentar sus candidaturas antes del 22 de julio en la sede de Sermi o por correo electrónico en sermi@sermi.es. El jurado comunicará su fallo la segunda quincena de septiembre. Fin de semana de sol y temperaturas más altas a mediodía. El sábado el tiempo estará soleado. Aún así quedarán nubes dispersas, las más destacables en la mitad este de La Palma y del Hierro. Las temperaturas subirán un poco durante el día, tendremos viento del este y nordeste moderado y en las playas olas de 1 a 2 metros de altura. El domingo el cielo estará poco nuboso despejado, disfrutaremos del sol y de temperaturas primaverales a mediodía. Seguiremos con viento del este y nordeste moderado, aunque con algunos intervalos fuertes de madrugada. En la mar predominará la fuerte marejada. La relación del asfalto con el hombre es la razón que inspira una muestra de fotografía creativa del artista Maurice Díaz. Con ellas nos despedimos, sean felices.